Hola, muy buenos a todos, bienvenidos al canal. Hoy te traigo otros dos puntos de bordado básicos. El punto Holbein y el zurcido. Y nos vamos a basar en el punto de bastilla que aprendimos en el vídeo anterior. Si no lo has visto te lo dejaré en la cajita de descripción y si no lo tienes en el canal. Para el punto Holbein vamos a hacer una fila de bastilla, que ya veis que es este punto salteado. Recuerda que la bastilla se hace siempre de derecha a izquierda. En caso de que sea diestro, ya sabes que si no, pues al revés. Para bordar siempre en el mismo sentido, vamos a girar el bastidor 180 grados. Así mantenemos el sentido del bordado. Y lo que vamos a hacer es entrar por arriba del último punto de bastilla que hemos hecho antes y salimos justo por debajo. A ver, tened en cuenta que lo estoy exagerando un poquito para que lo veáis. Estoy usando, por cierto, 3 hebras. ¿Ves? Me meto por arriba y voy a salir justo por debajo del punto. Por eso he cogido también 3 hebras para que se vea más gordito y lo veáis mejor. ¿Ves? Me estoy metiendo por debajo. Con esto lo que estamos consiguiendo es una línea continua. Bueno, en este caso es una línea continua. Lo podéis usar pues, para bordar letras, números. Este punto lo bueno que tiene es que se ve igual por delante que por detrás. Así que es un punto ideal cuando queréis hacer un bordado que se va a ver por ambos lados, por ejemplo en un pañuelo o en una servilleta. Es el punto que podéis usar pues, para bordar iniciales, por ejemplo. Simplemente vamos a ir rellenando los huecos de la primera fila de bordado de la bastilla. Y el punto de zurcido es muy fácil y creo que todos lo conocemos. Básicamente consiste en hacer bastilla en varias filas. El zurcido se suele utilizar, como sabemos, para reparar rotos, para reparar agujeros. En este caso lo estoy haciendo en una tela lisa, es simplemente para enseñarlo. Pero bueno, cuando tú reparas un roto, hacemos las filas de bastilla de cada bordado juntas. Vamos a hacerlo como en el caso anterior. Primero una fila de bastilla, después giraremos, porque sabéis que la bastilla se hace siempre en el mismo sentido, así que giraremos el bastidor 180 grados y haremos la fila de abajo. En este caso no rellenamos los huecos. Como te he dicho antes, lo voy a hacer la fila separada. Obviamente si estamos reparando un agujero o un roto, pues haremos las filas pegaditas una debajo de la otra para que se cierre bien. Ahora te enseño una foto del patrón. Es que creo que si ahora lo bordo, las filas pegadas no lo vas a ver bien.
pero básicamente vamos a alternar filas de bastilla y el largo irá variando pues según el reverso o el anverso. Creo que se ve muy fácil, es simplemente hacer filas de bastilla. Si queréis más adelante, es que ahora mismo no tengo nada con un roto, pero cuando tenga algo, algún calcetín o algo así, lo probamos para ver cómo se zurce. Te voy a enseñar la foto, ¿ves? A esto es lo que me refiero, que lo suyo es que lo borde una fila pegadita a la otra, sin cerrar los huecos del todo, porque eso va a permitir un poquito de flexibilidad en el roto. Bueno, estos son los puntos que traigo hoy. Espero que te sirvan. Como siempre, ya sabes que tienes más información en el blog. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.